yo estoy totalmente relajada, distendida, por una razón especial. Quizás a ustedes no les guste tanto, pero es que Roberto Espinosa hoy no va a venir, el compañero, así que, bueno, nos estamos tomando esta licencia de las pausas largas, de un poquito más, y de una charla larga. Digo yo larga, porque el interlocutor es de relatar con detalle, con detenimiento, todo, y nos merecíamos y nos debíamos una charla en estudio. La última vez que hablamos por teléfono fue cortito, fue muy breve, y nos habíamos dicho una charla en estudio. Es el profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria. ¿Cómo va, profe? Hola, Silvia. Bienvenido. Gracias, la primera vez aquí en los estudios de FM ¿Sí? Independencia. Y sorpresa, ¿me decís que tenemos tiempo para hablar? ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! Esto va a ¡Viva ser Perón! tremendo, entonces. Nos llamábamos con Guada Catiñano, que es la productora del espacio, charlábamos, ¿no? Respecto de, bueno, de la situación de la República Argentina, de la mirada geopolítica que se tiene, del sur particularmente, y lo que nos decíamos es que la persona, la palabra de autoridad para charlar respecto a esto por el conocimiento que tiene, no solamente en términos de contenido, sino de territorialidad, de haber visitado los lugares, era el profe Héctor Ortega. Así que bueno, por eso es que andamos por acá. Y para colmo ahora, todo esto que conozco de Argentina, tengo el alto orgullo de decir, me falta conocer Antártida y el resto conozco todo. Incluir a las Malvinas en el todo no es poco. Claro. Pero especialmente la Patagonia. Siempre fui un amante, tengo hecho 4 viajes bajando por la Ruta 3 y subiendo por la Ruta 40, o sea que eso es mucho para recorrer, y creo que no está en duda lo que siento por Argentina y por nuestra sociedad. Y como todo esto, el profe, le quise agregar un título más, que estoy cursando una diplomatura en Malvinas. Ah, qué bien. De la Facultad de Ciencias Sociales, y para mi sorpresa la estoy llevando de taquito, porque son saberes que yo ya tengo incorporados. Claro. Pero tuve que ajustar algunas cosas, he aprendido otras. Tener como profesor a Maximiliano Álvarez, que es el encargado de Argentina ante el Comité de Descolonización, es como que di con la persona indicada para que me diga, che, ¿por dónde va la cuestión Malvinas? Entonces, tener acceso a esas personalidades, y otros que conocí cuando yo representaba al Chaco en el Consejo de Relaciones Exteriores en la Comisión Malvinas, eso también me abrió un mundo de conocimiento que ayudó a que vaya dándole una vuelta de rosca a lo mucho que conocía de Argentina. Perdón ser tan autorreferencial. No, pero suma, por supuesto. Pero tiene que ver con la autoridad intelectual que uno tiene que tener en esto, y sobre todo la honestidad intelectual. Lo que no sé, lo que sé, lo sé. Y muchas veces soy mal entendido en el sentido de que cuando uno habla de soberanía, la soberanía, sin lugar a dudas, nos afecta a las fibras más íntimas, que yo anatómicamente las voy a ligar al corazón, ¿sí? A los sentimientos. Pero muchas veces a los análisis tienen que ser más fríos, y esa frialdad hay que remitirla al cerebro. Tenemos que ser racionales, entender que todo no se puede, que todo no se puede ya, que hay que darle un tiempo, que hay cosas que tienen que decantar. Pero en nuestra sociedad sucedieron cosas. Vaya, más sí. allá de los cambios de gobierno, yo primero quiero hacer un análisis muy somero, muy por arriba, de la sociedad. Tenemos una nueva generación de jóvenes y no tan jóvenes que creen que la historia comenzó cuando nacieron ellos. Y todo lo que está atrás no existe. Y el mejor ejemplo es que los mapuches son invasores, por ejemplo. Claro, sí. Uno ve el movimiento mapuche, que hay sobre todo en Neuquén y en Río Negro, y por qué son tan virulentos, pero cuando uno escarba en la historia 100, 120 años atrás, uno descubre que fueron esos mismos mapuches que hoy denostamos, hoy en día, son esos mismos mapuches los que ayudaron al Perito Moreno a cambiar el curso de un río y demostrar que el límite tiene que ir por las altas cumbres y no por las divisorias de aguas. Y son los mapuches de Villa Mascardi los que hicieron eso, a los cuales hoy en día le queremos quitar sus tierras. Entonces,
si el gobierno nacional premió a Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno, le regalaron X cantidad de tierra, y el Perito Moreno dijo, tomo estas tierras como parte de pago de mi trabajo, siempre y cuando la nación argentina reciba estas mismas tierras como donación, si solo y si estas tierras pasan a ser un parque nacional. El Parque Nacional Nahuel Huapi, toda la extensión del Parque Nacional, es el legado del Perito Moreno a todos los argentinos por todas las generaciones que pasaron y que vendrán. Fue el tercer parque nacional creado en la historia del mundo. No sé si valoran esto. ¿Qué visión tuvo este tipo para decir, tenemos que preservar la naturaleza de un lugar como un bioma que tenemos que preservar a futuro? ¿Y dónde va? Que dentro de ese parque nacional hay una pequeña porción de tierra, que es Villa Mascardi, cuando él dice dentro del parque nacional y sus habitantes nativos, porque son los verdaderos custodios de nuestras fronteras. ¿Cómo cambió el relato? ¿Cuánto daño nos hizo Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales que ahora nos hacen creer que esos mismos tipos que están reclamando por tierras ancestrales son enemigos de Argentina? Son invasores. Pongo esto como ejemplo para que entendamos de que empezar a escribir la historia desde ahora nos hace perder el origen mismo de la argentinidad y el origen de cuál era la dimensión de nuestro país. La Argentina continental tenía 6 millones de kilómetros cuadrados y la proporción que tenemos hoy alcanza los 2.700.000 nada más. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está lo que nos falta? Nos falta Bolivia, nos falta la mitad de Paraguay, nos falta Uruguay y nos falta el norte y el sur de Chile. Entonces cuando uno mira eso dice, ¿qué hicimos mal? Y hoy vemos nuestro mapa bicontinental, que en más de una oportunidad hablamos. Tengo que traer uno. Y si no tenés, te traigo. Vamos para aquí. Sí. ¿Vos, Ernesto, conocés el mapa bicontinental? Bueno, vamos a traer uno para acá, para la radio. Yo sé que ustedes proyectan por ahí los programas, se tiene que ver. Estamos ahora, mira, estamos en Perfecto, Facebook. se tendría que estar viendo el mapa YouTube. bicontinental. Perfecto. Eso es un acto de soberanía que no cuesta nada. Yo les traigo porque me quedaron mapas continentales. Genial. No tengo ningún problema. Eva Perón. Pero hoy nuestra Argentina se desplazó hacia el sur, la territorialidad. Sí. Hoy en día tenemos un mar inmenso, reclamamos la plataforma submarina, el talud continental, tenemos una proyección antártica, discutido no, pero nuestra Argentina va de la Quiaca al Polo Sur. Pero de buena primera cambió esto y resulta ser que Argentina está de remate. Es un portaaviones en territorio, o mejor dicho, buscan que sea un portaaviones en territorio. Exactamente. Y encontramos primero chispazos de hechos, y nosotros tenemos que buscar el famoso hilo rojo que une a todo esto. Y llego a la pregunta que vos me querés hacer, o por la que me convocaron acá al programa de hoy. Nosotros encontramos que en el año 1977, la Junta Militar, y no es casual que hayan sido esos militares de aquella época, que siguiendo preceptos de Perón, establecieron las zonas de frontera. El límite es la línea que separa dos estados, pero la frontera es la zona de influencia que hay entre los estados. Entonces, para que la gente entienda, la frontera en el Chaco es el departamento Bermejo, porque es lo que está en contacto con Paraguay. Perfecto. Y tener una frontera no es ni malo ni bueno. Es la epidermis de la Argentina, donde la Argentina entra en contacto con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia y con Chile. Pero también tenemos una frontera que no nos damos cuenta, que hace contacto con el mar. Entonces, esta ley de frontera decía que no se podían vender territorios o grandes extensiones de tierra en áreas de frontera, porque las fronteras siempre tienen que permanecer dentro del corazón del ecúmene nacional. Y pega un salto y nos enteramos que la primera novedad, a fines de la década del 90, que Benetton compra enormes extensiones en la Patagonia para producir lana
sabemos que Benetton es una marca, perdón que haga un chivo, pero esto Para nada. es información pública. Entonces iba a usar la lana de la provincia de Chubut para hacer sus prendas. Y en el fondo uno se pone a pensar y dice, bueno, es como que posicionamos a la Argentina como productor de materias primas para hacer prendas de calidad. Se pensó en un momento, nada de esto sucedió. La vez que el dólar es barato en la Argentina, inmediatamente empezamos a importar y nos olvidamos de la industria nacional. Pero detrás de Benetton aparece otro señor que tiene mucha guita porque tiene un canal, o tenía un canal de televisión, un tal Ted Turner, el dueño de CNN. Sí, sí. Venía con su esposa, con Jane Fonda, a Villa Langostura. Después nos enteramos que la reina de Holanda también tiene una finca en la Patagonia, que actualmente es a donde vienen a descansar el príncipe Guillermo y Máxima de Holanda. Y hasta ahí, bien, digamos. Pero de golpe aparece un personaje, Joe Louis. Y este señor no solo compra una gran extensión de tierra, sino que en esa extensión hay un lago escondido. Y todos los cursos de agua en la Argentina son nacionales. Y si no creen lo que digo, vayamos al por qué existe un túnel subfluvial. La necesidad de comunicar Santa Fe con Paraná, Paraná con Santa Fe, los gobernadores le piden al Estado que haga un puente. Pero como en ese momento la Mesopotamia era nuestra cortina de hierro frente al potencial enemigo Brasil, había que dejar desconectada la Mesopotamia porque los ríos eran nuestra barrera natural. Claro, nadie se imaginó que los helicópteros servían para llevar tropas de un lado a otro, pero bueno, son cosas propias de Argentina. Y los gobernadores impulsan, leyendo y releyendo, que el lecho del río es territorio provincial. Entonces, ya que no podemos hacer un puente, hagamos un túnel. Y por eso, hay esta rareza y un túnel subfluvial. Porque el río es nacional. Cuando uno construye sobre la ribera de un río, no la costa en el mar, los ríos tienen ribera, te dicen tenés que dejar el camino de sirga, hay que dejar 20 metros y la playa es pública, no puede ser nunca privada la playa. Vos tenés tu casa y vos decís, no, pero se me mete, y lo lamento, la ribera del río es pública y la ribera tiene un ancho variable porque depende del caudal del río, que por ahí crece mucho. Para que se entienda, lo que pasa en Paso de la Patria es el mejor ejemplo que tenemos. Bueno, Lago Escondido, como espejo de agua, es del Estado Nacional Argentino. El río que desagua Lago Escondido es un río nacional. Y cualquier argentino podría llegar al Lago Escondido, acampar en las orillas del lago sin problemas. Pero esto se ha visto interrumpido porque Joe Louis dijo, esto es mío, y no solo impide el ingreso a su territorio, sino que impide el acceso a ese lago. Se hicieron innumerables marchas y me llamó mucho la atención que en una marcha acusaron a los manifestantes, donde estaba Alejandra Portatadino, estaba Enrique Urien, estaba, ayúdame, el médico... se me están yendo los apellidos. Sí, a mí también se me escapa el nombre, pero sí, el doctor, que de hecho tuvo una descompensación y tuvieron que internarlo. Acusaron a esos manifestantes de ser... El padre Paco Olveira. Exactamente, que aparece en el video que hizo aquí un correntino. Camilo, un documental que se me heló la sangre. Sí, lo vimos. Porque la familia Pucci, que son los custodios de Joe Louis, dicen, esto es territorio británico. Sí, es impresionante. Una puñalada al hígado. Y encima acusan a los manifestantes, no, son de la cámpora. O sea, la cámpora pasó a ser un término peyorativo. Y los tipos que estaban arengando a las fuerzas de seguridad para que garroteen a los manifestantes, que defendían la soberanía de Argentina, estaban acompañados por
veteranos de guerra de Malvinas, Sí, sí. oficiales, entre lo que destacaba Aldo Rico y Marcelo Llambía Pravaz. Yo dije, pero estos tipos se estuvieron agarrando a los tiros contra los ingleses en el 82 y ahora lo están defendiendo en territorio continental argentino. ¿Qué tanto nos hemos desviado del concepto de soberanía en nuestro país? Y Joe Louis no es un experimento de un tipo con mucha guita que se mandó una mansión impresionante, sino que construyó un albergue que recibe visitas. Y resulta ser que en un lago, que no es Lago Escondido, sino un lago aledaño, la zona de Lago Puelo, había un par de visitantes y encuentran a dos tipos con ropa militar y con una antena satelital pequeñita a orilla del lago y hablando en un idioma que no entendían. Entonces corren la voz a los guardaparques y le dicen, che, mira, vimos esto, no vaya a ser que enciendan un fuego y se armen un lío. Hasta ahí, chisme. Cuando van los guardaparques, oh sorpresa, eran dos soldados israelíes. Sí. Que en realidad deberemos recibir en la Argentina miles de visitantes que son soldados en sus respectivos países. Soldados de Estados Unidos, de Brasil, de Paraguay, Pero de en Chile. carácter de turistas, Claro. digamos. Pero venir con uniforme militar y con aparatos que hacen a la militaria, nunca se había visto. Con excepción de los enfrentamientos con carabineros que hubo a lo largo de la cordillera. Entonces descubren que estos dos soldados se estaban comunicando vía satélite. Entonces empiezan a hacer la investigación y dicen, che, vos sabés que hay un albergue, un hostel como ese en Bariloche, donde hay 10 tipos que también hablan raro. Y cuando ven, sí, estaban hablando en yiddish, eran de Israel. Y después, leyéndolo, y traje mi machete porque si no, no me acuerdo el nombre, hay un escrito que está en data urgente, y lo escribe Thierry Meyssan. Ajá. Thierry Meyssan es uno que trabaja con Sebastián Salgado, que es un periodista que visitó Irán, que visitó Siria, que estuvo en Ucrania, estuvo en Rusia, que hace una muy buena investigación en los países africanos, y tiene una serie de corresponsales y de periodistas que hacen este tipo de investigación, y este Thierry Meyssan descubre que por año recibimos la visita de 8.000 a 10.000 soldados que van y paran en el albergue de Joe Louis en el Lago Escondido. Que te visiten uno o dos vestidos de militar te llama la atención. Cuando te enterás que son 8.000 o 10.000, te asusta. Claro, es un ejército. Porque es realmente, directamente, son dos brigadas de ejército que recibís, no los recibía a los 8.000 todos juntos, pero cuando Claro, vos sumás claro. esa cantidad. Es esa presencia. Pero lo que más asustó, que estas dos personas que estaban con esta antena satelital, eran dos soldados que habían sido acusados de haber matado a una niña en la ocupación de Gaza, en la última acción militar de Israel. Y están acusados de crímenes de lesa humanidad. Y Argentina, como signataria del Tratado de Roma, se obliga a detener a personas acusadas de crímenes de lesa humanidad. Acá entraron con su pasaporte, viajaron por adentro de la Argentina, se instalaron, pusieron su antenita. ¿Y por qué están acá? Porque se ocultaron. Mucha gente se ocultó en la Argentina. Argentina, no entendemos que es un país enorme, es el 8º país más grande del mundo en tamaño. Como así recibimos nazis que se escaparon en el año 1945, también recibimos gente que se escapa porque metió la pata en otro contexto. Y quiero aclarar que esto no se trata de ser antisemita ni nada por el estilo. No. Es una lectura respecto de porque los no hablé de la religión, estoy incidentes. hablando de la nacionalidad del soldado. Que quede claro, porque también quiero preservar el nombre de la radio, el tuyo, el del programa y el mío. Claro. No va por el lado de la religión, va por el lado de la violación de la soberanía de la Argentina.
Entonces, ¿qué nos pasa que tenemos naturalizado esto? Y de golpe, te saco de tema, de esto puntual. Yo estuve el 2 de abril en Ushuaia. Y ahora lo tengo de compañero de diplomatura a Carlos Parodi, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Ushuaia. Y Carlos Parodi, cuando lee su discurso el 2 de abril, dice: señor presidente, yo lo voté a usted y usted nos traicionó. Y yo me pregunto, yo creo que Milei no traicionó a nadie. Milei siempre supimos lo que era. Nunca renegó, y no digo solamente por esto de su admiración por Margaret Thatcher, sino por su política de gobierno, que era manifiesta, y su adversión a todo aquello que tiene que ver con la soberanía. Es más, llegamos a tener un presidente que dijo: no hay que ir por Malvinas porque generaría déficit a la Argentina. ¿Sí? Y llegamos a tener una ministra que ahora es una ministra casi plenipotenciaria, que dijo que había que darlas para pagar las vacunas Pfizer, si no recuerdo mal. Exactamente, cambiarla por las vacunas. Pero para que no crean que todos los palos van para afuera del espacio peronista, voy a hacer un mea culpa. El día que Cafiero estaba en la India, se reúne con el canciller inglés, denuncian el Tratado Foradori-Duncan. Santiago Cafiero. Esto no puede seguir, esto es totalmente contrario a los intereses de Argentina. Lo damos por finalizado, seguiremos discutiendo en otros términos, pero esto no puede seguir. Bien por Santiago Cafiero, fue justo mi primer día en la Comisión Malvinas, que se retrasó la presencia de Carmona, porque Carmona estaba atendiendo a los medios nacionales contando esto. Pero grande fue mi sorpresa, que el mismo día que Santiago Cafiero estaba dando de baja al Foradori-Duncan, Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Argentina, estaba en Londres negociando con la Shell un contrato de exploración de petróleo y de compra de combustible. Era la época que Argentina no tenía diésel. Entonces vos por un lado estás denunciando Foradori-Duncan y por el otro lado tenés tu secretaria de Energía en Londres. Algo no funciona dentro de la Argentina. Y no es que la disfuncionalidad de Argentina es patrimonio de una ideología o de un gobierno. Es patrimonio de que Argentina, la Cancillería, está muy atada al gobierno de turno. En Brasil la Cancillería es Itamaraty y tiene un norte. Punto. Cuando Itamaraty detecta que Estados Unidos dice: miren que la Amazona es el pulmón del mundo y estos brasileños no la saben cuidar, tenemos que ir a cuidar nosotros. ¿Qué hicieron los brasileños? Copiaron a la Argentina y establecieron la zona franca Manaos. Manaos hoy en día tiene 3,5 millones de habitantes. Tiene más habitantes que Capital Federal. No el Gran Buenos Aires, que Capital Federal. Capital Federal tiene 3 millones, Manaos tiene 3,5 millones. Es una ciudad que se regeneró a partir de 1975. Y Argentina, teniendo un régimen de promoción para Tierra del Fuego, recién lo aplicó a partir del año, con el gobierno de Alfonsín, cuando llegó Alfonsín, y de golpe aparecen en todos nuestros televisores y aparatos electrónicos, por ejemplo en un celular, aparece la etiqueta hecho en Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego, que en el año 1917 tenía la misma cantidad de habitantes que Malvinas, en Malvinas había 2.000 habitantes, en Tierra del Fuego había 2.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Malvinas hoy? Tiene 3.000. ¿Cuántos habitantes tiene Tierra del Fuego? 200.000. Esos 200.000 son producto de haber generado fuente de trabajo. Las famosas promociones industriales. La famosa promoción industrial. Que ahora no se mata la promoción industrial, sino que se la mata indirectamente, permitiendo el ingreso de productos desde el exterior sin impuestos. Entonces pierde sentido la producción en Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego no es una provincia cualquiera, es la provincia más grande de Argentina. Y te me dicen, ¿cómo si un triangulito? No. Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. La provincia de Tierra del Fuego tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Es mucho más que los 198.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires. Son 10 veces la provincia del Chaco. Entonces, cuidar a Tierra del Fuego es cuidar nuestra proyección antártica
y nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y todos los mares adyacentes. Entonces, esta falta de tener un raconto histórico, de creer que nacimos en el momento, o sea, que la historia se escribe o se reescribe desde que nacimos, hoy en día hace que nuestra sociedad esté impávida ante el desastre que es Tierra del Fuego, porque es lamentable, hay 60.000 pobladores que se van a ir de Tierra del Fuego. Perder un habitante en la Patagonia es ponerla en tela de juicio a quien pertenece. ¿Me explico? Totalmente. Pero además, pienso, Héctor, estamos hablando con Héctor Ortega, el profe Héctor Ortega, además de perder la cantidad de habitantes, es sencillamente una cesión, lisa y llanamente, es una cesión de soberanía, ¿no? Y es además una posibilidad de una atomización. Yo no dejo de pensar en esto, en que es una posibilidad cierta, real y muy próxima de una atomización de la República Argentina y del Estado-Nación que conocemos como tal. Acertadísima tu apreciación. Hay un geógrafo geopolítico, Mackinder, inglés él, que dice que el mundo se divide en dos espacios. Un eje terrestre, que era la Unión Soviética en su momento y actualmente es Rusia, y tenemos la gran cinturón de isla que lo rodea, que va de Estados Unidos, Europa Occidental y Mediterránea, y pasa por el sudeste asiático, que tiene que contener a ese eje terrestre que es el origen de los males. La guerra de Ucrania no es una guerra por Ucrania, la guerra es por Rusia, porque el plan es dividir a Rusia en 5. Claro. Como también el plan es dividir a Brasil en 5, como que también el plan es dividir a la Argentina en 3. La Argentina de los pobres, que queda en el norte, la Argentina de los ricos, productora, que es la Pampa Húmeda, y la Argentina inhóspita, que es la Patagonia. Y uno dice, como me dijo un alumno en una escuela de Barranquera, no, usted es un alarmista. Claro, yo estudié durante 40 años para convertirme en un alarmista. En un tirabombas. Claro, a los 61 años me volví estúpido. Y no, cuando uno empieza a leer esto, uno descubre que Balfour, que es el de la doctrina Balfour, de la creación del Estado de Israel, analizó 3 lugares para establecer el Estado de Israel: Uganda, Palestina y Argentina. Pues no lo digo yo, lo dijeron los ingleses. Claro. Y nosotros sabemos los intereses de los ingleses. Y cuando uno camina por, o transita por la Patagonia, las estancias, que son grandes extensiones de terreno, con el cual Argentina pagó a los militares que participaron en la campaña del desierto, los militares prefirieron, en vez de ocupar la tierra y explotarla, la vendieron a grandes latifundistas, que son todos ingleses. Claro. Entonces, la inmensa mayoría de las estancias de la Patagonia, al igual que la de Malvinas, son ingleses. Es más, la primera población de Tierra del Fuego fue Puerto Harberton, y flameaba la bandera inglesa. Cuando el marino Augusto Lacerre, argentino, entra al Canal Beagle y encuentra esa bandera inglesa, atraca ahí y le dice, mire que esto es argentino. Ah, esto es Argentina, le dice el dueño de Harberton. Y le dice, sí, Don Harberton, el apellido de él, sí, esto es Argentina. Y tiene una bandera y le dio una bandera argentina y le hizo. O sea, bastó avisarle que era Argentina para que lo reconozca. Claro. ¿Y qué hacía ahí? Estaba con una misión salesiana que estaban tratando de cristianizar a los aborígenes de la zona. Y Augusto Lacerre sigue su recorrido y encuentra un lugar al cual los aborígenes le decían es la bahía que da al este, Ushuaia. Ushuaia significa bahía que da al este. Y ahí funda la ciudad de Ushuaia en el año 1878, el mismo año en que se funda la ciudad de Resistencia. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque la conquista y la colonización de la Patagonia, primero costó un genocidio del pueblo originario. Después costó una Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer, donde los obreros vivían peores que los esclavos de Egipto, cuando el faraón tenía esclavizado al pueblo judío,
Y ahora graciosamente decimos que el malo es Osvaldo Bayer y mandamos a destruir el monumento que lo recuerda. Hablando de Osvaldo Bayer y hablando de los genocidios, nosotros dijimos que nos teníamos tiempo, pero en algún momento nos vamos a tener que ir porque Ernesto tiene cosas Vos me para parás y hacer. listo. Pero pensaba en que hace algunos días escuché a quién, bueno, escuché a una funcionaria del gobierno de Leandro Esdero a propósito de esta discusión que se armó, de esta polémica de Pedro Maidana en su localidad con Recico yéndose. Bueno, y esta funcionaria decía sí porque queremos volver a los mejores tiempos, y habla de la forestal. Dije yo, le está faltando un poco del libro, porque si no, no me explico cómo es que un mejor tiempo para los laburantes, para los trabajadores, pudiera ser la forestal. Pero bueno. Nosotros estamos hablando de un Perdón la centro digresión. cultural que se llama Guido Miranda. Sí. Don Guido Miranda se hizo famoso porque escribió un libro que se llama Los Tres Ciclos Chaqueños. Hay que leer eso, ese libro, y con eso uno ya más o menos sabe en qué provincia vive. Más o menos a veces, pero a veces cuesta leer porque hay libros que son muy largos. Dos cuestiones. Primero, acá Alicia me apunta que Joy Luis tiene un aeropuerto, por supuesto, ahí como corresponde, Por supuesto. En su condado. Dos tenía, uno en Lago Escondido y uno en Playas Doradas, Ajá. que se lo compró Al Thani, el jeque de Qatar. Y qué casualidad que un aeropuerto que no está controlado convenientemente por la Agencia Nacional de Aeronavegación, y se sospecha que desde ese aeropuerto se hace la exportación del oro que se extrae en Santa Cruz. La gente no sabe que el quinto productor de oro de América es Argentina. La gente no sabe las toneladas que salen de Santa Cruz, y que el yacimiento de oro más grande del mundo se acaba de descubrir en San Juan. Y uno dice... Qué apetecible, qué apetecible Argentina. Ahora, yo les cuento que el yacimiento de oro de Santa Cruz, el 2% de lo producido queda para Argentina, pero si lo exportan desde puertos patagónicos, le devolvemos el 2%, o sea, no queda nada en la Argentina. Nada. Literalmente tierra arrasada. Además. Exactamente. Lo otro que nos dice Alicia es Jorge Rashid. Jorge Rashid, él era el doctor. El doctor. Exacto, gracias Alicia por recordarnos. Por ¿no? favor. El pobre Jorge se descompensó y lo tuvieron que buscar en helicóptero y tuvieron que pedir permiso para sobrevolar el espacio de Joe Louis. El espacio aéreo sigue siendo Argentina. No está abierto todavía en YouTube la película Lago Escondido, porque sigue girando y sigue en distintos lugares internacionales cosechando premios y demás. Pero cada vez que se presenta en alguna localidad, en alguna provincia, en alguna ciudad y demás, se hace de manera gratuita. Así que vayan y véanlo. No está en YouTube, pero sí está en alguna... acá creo que en Resistencia, solo en Resistencia, se proyectó al menos 3 veces. Una vez en la Universidad Popular, una vez en la Casa de la Memoria. Sí, y hay una más en Barranquera, creo que fue. No, me parece que fue en la universidad. ¿No fue en la UNE? ¿No fue en la UNE también? Bueno, la que quizás tenga esa data es Alicia también, pero sí estuvo en el interior, sí estuvo en Sáenz Peña, si no recuerdo mal. Así que vayan y véanla, ni bien sepan que está Camilo Gómez Montero con su documental. Profe, lo dejamos acá porque yo creo que vamos a volver a hablar. No sé por qué me tengo la sensación de que vamos a volver a encontrarnos. Ningún problema. Mientras no estés de viaje, porque andás... No, ya no hay tanto viaje. Ahora se ha complicado un poco, sí. No, en todos los términos, no me parece. Sí, no solamente. No, pero, a ver, no me puedo quejar porque podemos seguir defendiendo a los soldados. Sí. Déjame decir esto. El mes de mayo fue un mes muy movido. Uno de los acusados por tortura en Malvinas denunció a los soldados. O sea, el denunciante... Por suerte la jueza fue muy, muy rápida de reflejos y a las 24 horas rechazó esta acusación. Estoy hablando del que entonces era el subteniente Jorge Taranto, porque incluso llegó a denunciar al fiscal y a la jueza federal que estaba anteriormente. Y obviamente los soldados no mintieron porque presentamos los archivos desclasificados que avalan los dichos de los soldados. A propósito de presentaciones y demás que van haciéndose, les quiero contar, a ver, ¿dónde está ahí? Si lo puedo
si lo puedo cargar, que está en distintos lugares también del país, están proyectándose el documental Las Voces del Silencio, Sí. ¿no? Dirigido por Gabriela Nazo y producida por Pulpo Films, que es precisamente la historia que cuenta a un grupo de excombatientes de Malvinas, bueno, con estas denuncias que van haciéndose. Y están realizándose también, no sé muy bien si hay que anotarse, si hay que inscribirse, esto no lo sé, el negro David Zambrino es el que muchas veces nos tiene al tanto respecto de esto, que hay promociones anticipadas, dicen, son funciones que se están coordinando a lo largo de todo el país y, bueno, evidentemente están invitando también a las escuelas para que vayan gestionando esa proyección, esa presentación. Yo lo dejo acá por ahora, pero con Digamos la un punto posibilidad- suspensivo, Sí, esto porque- continuará. Pero es que siempre hay mucho para hablar, aparte va sacando temas de un lado y del otro, que en definitiva es como es la vida, ¿no? No es todo lineal, sino que todas son consecuencias de Y algo. los hechos no son aislados. Claro, y Y- ese es el análisis Y luego. hay que recordar Sí. que a la ley de base tiene un amparo en el capítulo que habla de las tierras públicas. Fue un amparo presentado por el CECIN de La Plata, Sí. donde Jerónimo Guerrero Iraola, que es el abogado de ellos, junto con Beto Alonso, presentan denunciando esto porque son tierras de frontera, no se pueden enajenar. Y eso quedó en un stand-by. Pero que después eso quedó en contradicho cuando se le otorgan superpoder al presidente. Claro. Entonces, desgraciadamente, cuando nuestros congresistas sesionan, el común de la gente no sabe la profundidad de lo que se está tratando. Por eso es tan importante la participación cuando nos convocan a votar y por eso es Exacto. tan importante que desde los medios no estemos todo el tiempo picapedreando con... Es fácil señalar Ah, al político. bueno, viste, claro. Todos somos políticos, porque Exacto. nuestro acto político es votar. Hay otro que ejecuta la política. Claro. Pero nosotros estamos denostando nuestra calidad de votante político. Una cosa más respecto del Lago Escondido. Estaba leyendo que fue impresionante la intervención de Marín Pilati Vergara en la última reunión del Consejo de la Magistratura. Sí. No sé si la vieron, pero bueno, habría que verla, búsquenla. Es impresionante, es impactante lo que esa mujer va y les dice la senadora, yo me tomaría el palo porque ustedes son todos unos pelotudos. Básicamente es esto en criollo básico. Pero tengo un mandato de una conductora y entonces me quedo. Pero ¿por qué me iría y ustedes son unos tontos o son unas malas personas? Porque son malas personas y porque no van replanteándose las cosas sobre las que les judicializan. Y una de las cosas que estableció, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue dejar, el Consejo de la Magistratura, quitarle la responsabilidad a los jueces que fueron al Lago Escondido por invitación de Joy Luis, estableciendo no se sabe muy bien qué cosas, aunque todos intuimos. Y qué casualidad, Contubernios. esos mismos jueces son los que se reunieron con el ministro de Defensa. Exacto. Así que vemos que todo tiene que ver con todo. Hablando de todo tiene que ver con todo, el 28 fue el cumpleaños de Leonardo Fabio. Así que, si te parece, yo quiero que escuchemos a Leonardo Fabio. Hablando de la chica que nos gusta a todos. Pues me parece que ahora no a todos tanto. A mí me sigue gustando. A mí es la chica que más me gusta y que es Cristina. Así que, si lo tenés por ahí a Leonardo Fabio, dice, ella ya me olvidó, me parece que lo puso así la aguada, pero es Leonardo Fabio hablando de Cristina y volvemos en un ratito ya para despedirnos. Quédate.